Saludos desde el canal Cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, la capital de la República de El Salvador. Hoy es viernes 5 de marzo del año 2021. Estamos siempre atentos a las noticias acerca de qué son los avances que han habido en cuanto a la pandemia. Nosotros estamos en otro set que hemos prácticamente improvisado con el deseo de poder llevarles a ustedes el mensaje de la serie Verdades Bíblicas, con el tema de hoy que viene siendo el mismo de la anterior, del miércoles pasado. Se llama Preludios de la Crucifixión. En el miércoles pasado estuvimos leyendo a Mateo capítulo 16, enfocados especialmente en el versículo 21, en donde Jesús les comenzó, dice ahí, a anunciarles acerca de lo que sería su crucifixión, su pasión, todos los problemas que tuvo el Señor Jesús para redimirnos a nosotros. Y decíamos pues que en alguna forma estos eventos se vuelven religiosos y nada más religiosos, pero no ven los contenidos de cada uno de estos eventos. Por eso se llaman preludios, cosas que sucedieron antes, no solo como sucesos, sino como eventos. Por ejemplo, hoy trataremos en Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 36, y usted, si busca el versículo 30 en adelante, vamos a ver dos temas. Uno, Jesús anuncia la negación de Pedro. Fíjense, todavía no lo han ni capturado ni nada, pero Jesús, que lo sabe todo, él ya anuncia lo que Pedro iba a hacer. Ya verán este tipo de eventos que se nos asemejan mucho a nosotros los cristianos. Entonces dice Mateo capítulo 26, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjense que el Señor Jesús ya les iba anunciando, ya solo había anunciado muchas veces. Se recuerdan el miércoles pasado que dimos una serie de referencias de cuándo se los vino diciendo Jesús. Mateo 16, Mateo 19, Mateo 20, Mateo 21. Y hoy llegamos aquí a Mateo en el 26 ya. Después vamos a ver a Marcos, cómo lo narra Marcos, cómo lo narra Lucas y cómo lo narra Juan. Entonces, dice que el Señor Jesús, habían estado reunidos, ya habían tomado la cena del Señor. Fíjese que ya nosotros ya nos adelantamos bastante, pero en fin. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, y se cree que el himno es probablemente el Salmo 118.
el Salmo 118, porque el Talmud, o sea, la ley, pues, o el reglamento de los judíos, decía que desde el Salmo 113 al Salmo 118 serían cánticos de alabanzas cuando salieron de Egipto. Ahí quedémonos, a lo nuestro. Entonces el Señor Jesús les dice en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, dice, de mí esta noche, o sea, dentro de unas horas quizá, se van ustedes a escandalizar, y a escandalizar no es el término que ocupamos nosotros comúnmente, sino que se van a asombrar, se van a asustar, van a quedar muy impresionados, porque dice, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Fíjese que esta profecía está en Zacarías capítulo 13 versículo 7. O sea que ya estaba profetizado. Las profecías acerca del nacimiento, la llegada del Señor, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, todo ya estaba profetizado. Igual que nosotros hoy, en estos tiempos, ya está profetizado, hermano, las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Los eventos que hoy están sucediendo es casi un preludio de lo que viene. O sea, eventos de esto, de la pandemia y todo eso. Ustedes mismos se están dando cuenta de que los países más ricos no logran ellos que las vacunas que ya pagaron ellos, creo que hasta por adelantado, no les ha llegado. Entonces están preocupados ellos. Entonces, aparte de que quieren vacunar a su población, las economías de estos países ricos, fíjense, están malísimas. No digamos nosotros, hermano, que apenas nos ha llegado aquí en Latinoamérica algunas cantidades que pues han logrado llegar. Y las economías nuestras están mucho que peor que aquellas. Entonces esto como que es un preludio ya de lo que viene. Sin embargo, si mis hermanos que están viendo y los que están oyendo este mensaje podrán tomar en razonamiento, oiga, ¿no será que Dios le está dando a la humanidad una última oportunidad? Porque dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y el mismo arrepentimiento reconozcan a Jesucristo como su Hijo y como Señor y Salvador. Dios se hizo carne por medio de Jesucristo. Pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, en lo que ya vamos a ver en unos minutos. Y con Él nos dio la salvación cuando creímos en Él. Eso es uno. Para el que no es nacido de nuevo, esto debería de llamarle la atención. Para nosotros, los que somos nacidos de nuevo, entonces, ¿no cree usted que Dios nos está llamando también a que pongamos nuestras cuentas en orden? Porque da la impresión que Dios está pasando en el colador de Él, o sea, esto es una expresión mía, está pasando en el colador de Él la fe de nosotros. Muchos se han quedado atrás, hermano, están caídos, como dicen algunos. Han tomado otro rumbo su vida, fíjense. Se han descarriado muchos, no unos, muchos. La acomodación de la iglesia se ha vuelto triste. Muchos no logran entender. ¿Será porque no les ha amanecido? ¿O será
porque creen que no se han muerto todavía o no les ha pegado esto del coronavirus, creen que ya la hicieron. No, señor, si la vacuna no es la cura del coronavirus, la vacuna es una cosa preventiva. Hay que analizarlo bien las cosas. Entonces, esto como que ya el Señor le está dando ya su último matiz, y para nosotros estamos pasando por el colador, a ver cuántos logramos pasar por este colador antes que el Señor arrebate a su iglesia. Entonces dice en el versículo 32, pero después que haya resucitado, dijo el Señor Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Esto el Señor Jesús se los dijo, mire, bien clarito se los dice en este momento, ¿ve? Pero después que haya resucitado, o sea, ya Jesús les está diciendo que va a resucitar. Y dice, y después dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea que estaré, después que resucite, estaré en Galilea. A ver si se recuerda usted en todos los sermones que ha oído en su vida de cristiano. Estoy hablando a los creyentes y a los otros. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó? ¿Se fueron todos para Galilea o qué? Pues la Escritura dice que una persona se les acercó a ellos, mire, les dijo, ¿y qué están haciendo aquí? Aquí estamos medio afligidos. Y no les dijo el Señor Jesús que cuando Él resucite iba a estar en Galilea. ¡Ey! Salen todos para allá. Imagínense. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí viene lo bueno, ¿no? Muchas veces nosotros como creyentes hemos tenido a veces el error de que cuando hablamos con el Señor Dios Todopoderoso mediante Jesucristo, le decimos, ay Señor, si tú me curas, si tú me pones esto, si esto y lo otro, yo te voy a dar esto, te voy a poner flores allá en la iglesia, iré a todos los cultos, no faltaría. Y hay algunos que le ofrecen dinero, fíjese. Hay unos que dicen, Señor, si tú me haces este favor, entonces yo te daré algo a cambio. La gente, te voy a dar algo a cambio. No le ande prometiendo nada a Dios. Dios no necesita nada, no necesita de nosotros. Ese es un error que le han metido a la población. Le ponen a la gente de que haga tal petición y esto y lo otro, y Señor, yo te voy a dar lo que dicen promesas. No, Señor, mire lo que dijo aquí Pedro. Le dijo Pedro, en el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A ver, yo estaba buscando por acá esa frase tan linda. Entonces, dice, aunque todos se escandalicen, nunca me escandalizaré. Aunque todos se pongan afligidos, aunque todos se pongan preocupados, aunque todos... No, yo nunca, dice. Dice el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vamos a ver si es cierto. Marcos añade 2 veces. Aunque Pedro y los demás discípulos insistieron en negar que alguna vez negarían a Cristo, faltaba solo algunas horas para que se cumpliese esta profecía. Vamos a verla en unos minutos. Fíjese bien, estamos leyendo Mateo capítulo 26, versículo 34.
Jesús le dijo: de cierto te digo es que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bien. Entonces, en el versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Atención en esto. Estoy leyendo Mateo capítulo 26, versículo 35. Repito, Pedro le dije: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. Los 11, vaya. Los 12, perdón. Los 12. Porque todavía no dice aquí que se había ido Judas. A ver, vamos a buscar cuando Pedro y los demás discípulos insistieron en negar que alguna vez negarían a Cristo. Estamos leyendo entonces de la negación de Cristo en el versículo 33, perdón, de Pedro, en el 33, y estamos leyendo en el 35. Entonces, vamos a ver si es cierto esto. Voy a leer junto con ustedes el versículo, o sea, Mateo capítulo 26, versículo 56. Dice: mas todo esto que sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando arrestaron a Jesús, dice que huyeron, se fueron todos. Y no acababan de decirle aquí, pues. Voy a repetirlo, mire. Estoy leyendo Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé. Estoy leyendo el versículo 35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, Pedro. Y mire, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, estoy en el versículo 35. Y de un solo caminemos, Mateo capítulo 26, versículo 56, y dice: mas todo esto, dijo Jesús, sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, de las profecías. Entonces todos los discípulos, dejándole a Jesús, huyeron. ¿Ve? ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tan fieles? ¿Qué tan cumplidores somos nosotros? Oiga, anduvieron con el Señor Jesús. Qué cosa más maravillosa. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos haber tenido esa gracia y esa bondad de parte de Dios? Caminar con el Señor Jesús sería maravilloso. Estos tuvieron la oportunidad, fíjense, la tuvieron. Y a la hora de las horas, huyeron. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Fíjese, después de que le dijeron todos aquí en el versículo 35, todos, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí
entre tanto que voy allí y oro. Bueno, Getsemaní, el huerto maravilloso. Versículo 37. Y Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ya sabía Jesús las horas terribles que le venían. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo a estos tres, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Los dos hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo voy a repetir. Jesús les dijo en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¡Qué aflicción, hermano! ¡Qué terrible que Jesús dijera eso! Está hablando de la parte humana de Jesús. Y les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. A los que acababan de decir: sí, nosotros vamos a estar contigo, así, y velad conmigo. Mire pues, Jesús mismo les dijo: oremos. Estas palabras, afligida hasta la muerte, confirman la humanidad de Jesús y enfatizan el dolor emocional que él sufrió por lo que le esperaba en su obra de redención en la cruz. Su angustia, hermano. Jesús estaba triste porque en pocas horas debería de beber por completo la copa de la ira divina en contra del pecado. Pero él, nuestro Señor Jesús, iba a sufrir esa terrible muerte. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está viendo el Jesús humano, la parte humana. Por eso Jesús sabe cuando tú tienes un sufrimiento de cualquier tipo, y más que todos esos sufrimientos de angustia, que muchos de nosotros los hemos tenido, o quizás alguno de ustedes los está teniendo. Clame a Dios en su oración, porque lo que usted está sufriendo no es nada a lo que está sufriendo Jesús. Y dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Mire qué lindo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. No pudiste estar allá en lo que yo me fui allá a orar. Les pedí a ustedes tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, que me acompañaran en la oración. En lo que yo iba para allá, quédense ustedes orando. Y los encuentro dormidos. Y no pudieron siquiera una hora estar orando conmigo. Y les terminó diciendo en el versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto para la oración. Y el espíritu aquí no es Espíritu Santo, sino que es la voluntad humana. Pero la carne es débil. El Señor tuvo una ternura para con ellos, con esta súplica conmovedora. Ese mismo momento, hermano, el Señor Jesús conoció acerca de las debilidades humanas. Mire, no pudieron estar ni siquiera una hora orando.
Ese mismo momento se encerró en una lucha contra las pasiones humanas, las cuales, aunque en sí mismas no son pecaminosas, eso que estaba sucediendo, deben de ser subyugadas a la voluntad divina si deseamos evitar el pecado. Segunda parte del tema de verdades bíblicas. El tema de hoy es en la serie pues, que estamos llevando, que nos durará todo el mes de marzo, para concluir antes de que suceda la tal Semana Santa. Entonces es los preludios de la crucifixión. Cualquier pregunta, cualquier opinión, cualquier sugerencia sobre el tema, estamos dispuestos a contestarlas. Abajo aparece nuestro correo electrónico. A continuación aparece también lo que es el link de nuestro canal cristiano. Abajo de ustedes, su pantalla, hay una parte ahí donde dice comentarios. Usted puede escribir ahí. Si quiere, no le ponga nombre. Solo diga su opinión sobre este tema, su sugerencia o alguna pregunta que tenga sobre el tema mismo. Nos volveremos a ver el próximo miércoles. Estamos continuando esta serie, Preludios de la Crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Usted estuvo hoy en sintonía de su canal cristiano, La Palabra.